Bueno, ahora vamos a ver los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Otra vez, son medidas de posición. Pero esta vez, en vez de dividirlo en 4 o en 10, se dividen en 100 partes iguales, ¿sí? A un conjunto de datos ordenados, de menor a mayor, en términos de porcentaje. Cada uno de los percentiles corresponde a el 1%. Entonces, el percentil n es un índice que se aplica para describir la situación relativa de un sujeto en un grupo, siendo n el porcentaje de sujetos que se encuentran por debajo de ese valor o por encima de ese valor. Si el percentil 30 tiene una puntuación de 46, quiere decir que el 30% de los sujetos tiene un puntaje menor o igual a 46. Son valores que permiten estudiar la posición de un sujeto en una variable. ¿Cuáles son las utilidades que tienen los percentiles? Se usa muchísimo en ciencias exactas, en ciencias naturales, en la medicina, en la economía. Las utilidades son localizar la puntuación individuales, transformar puntuaciones directas en otras más fácilmente interpretables. Por ejemplo, el percentil 28 es aquella puntuación que deja por debajo de sí el 28% de las observaciones. Por lo tanto, es la puntuación que superada sería la del 72% de las observaciones. A ver, vamos a dar un ejemplo. Tengo un experimento medido en grados centígrados y arroja el siguiente resultado. O sea, para que se entienda, lo que hice fue medir la temperatura que hace en una zona durante un par de días. Entonces, me dieron 28, 31, 28, 30, 28, 27, 30, 32 grados, 35, 26, 25, 29, ¿sí? Y ahí tengo todos los datos. Y yo te pido que me calcules el percentil 18. Acordate que para sacar cualquier medida de posición, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, vamos a ordenar los datos. A ver, el dato más chiquitito de todo es el 25. Le sigue el 26, que está repetido. El 25, perdón, voy a agarrar el lápiz. El 25 lo tengo una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces vamos a colocarlo. 25, 25. El 26 lo tengo, ¿ve? Lo tengo una vez, dos veces. El 27 lo tengo una, dos. El 28 lo tengo 4 veces. Lo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 4 y 5 veces lo tengo. El 29 lo tengo una vez. El 30 lo tengo, vamos a colocarlo 3 veces. El 31 lo tendría 1, 2, 3, 4, 5 veces. El 32, 2. Y el 35 una sola vez. O sea, esta sería la posición que ocupa cada uno de nuestros datos. Por lo tanto, la medición fueron 24 días. En 24 días tomé la temperatura ambiental y esa es la temperatura que hizo. Entonces, N es 24. Ahora, tengo que determinar cuál es la posición que ocupa, en este caso, el percentil 18 que estoy buscando.
Acá hay que corregir. Esto no es decil, sino es percentil. Pero vamos a escribirlo bien. Y tengo un error, así que lo percentil. Bien, entonces la fórmula del percentil, vamos a ponerla, es igual, chicos, que el cuartil y que el decil, con la única diferencia que estoy dividiendo en 100 partes. Así que como yo estoy sacando te estoy pidiendo el percentil 18, sería 18, n es 24 más 1, 25 dividido 100. Eso nos da 4,50. 4,50, acordate que es la posición. O sea que estaría acá, entre la posición 4 y la posición 5, porque dice 4,50. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Y tengo que interpolar. Tengo que dividir, descomponer este 4,50 en una parte que va a ser la entera 4 y la decimal 0,5, que dijimos que esta es la que yo necesito para interpolar. Entonces me dice que el percentil, en este caso 18, va a ser el más chiquito de todo, que sería la posición 4, sería 26 más 0,5 por 1 más a la posición 4, que sería la posición 5, 26, menos la posición 4, que es 26. Coloquémoslo a los datos y calculemos cuál es el percentil. El percentil es el 26, obviamente. Entonces interpretemos este resultado. Dije el percentil 18, sé que estamos hablando del 18%. Entonces el 18% de las 24 observaciones del experimento son menores, son iguales que 26 grados. O me puedo parar de esa posición para arriba, ¿no? Para el lado derecho. Entonces puedo decir que el 82% de las observaciones del experimento son mayores o son iguales que 26 grados. No es difícil esto. Entonces, dejando así como está, yo te voy a pedir ahora que saques el percentil 70. Te voy a dar un par de minutos. Acordate que primero ya están ordenados los datos, así que lo primero que tendrías que hacer es sacar la posición. ¿En qué posición está el percentil 70? Claro, el percentil 70 te está dando 16,80. 16,80 significa que estaría acá, entre el 16 y el 17. Acá tendrías el percentil 70. Bien, entonces lo que tendrías que hacer es decirme cuál es la posición, cuál es el percentil, en este caso 70. Descomponerlo, una parte que es entera y otra parte que es decimal. O sea que tenías 16, que es la parte entera, 80, que es la parte decimal. Vamos a ponerlo. Y entonces, el percentil 70 sería el percentil más, la posición más chica, que sería la 16. En este caso, el puesto 16 lo tiene 30 grados, más el decimal,
que sería 0,80 por, dice, una posición más de la que vos partiste. O sea, dijiste la 16, una más sería la 17. Ese sería el dato o la temperatura 31. Menos la original, 30. Así que el percentil nos estaría dando 30,80. Dije el percentil 70. Eso significa que el 70% de los datos del experimento tiene una temperatura menor o igual a 30,8 grados. O me puedo parar de esa posición para el lado derecho y quedaría restando. Si estoy en el percentil 70, para arriba tengo el 30%. Entonces yo puedo decir que el 30% de los datos del experimento tiene una temperatura mayor o igual a 30,8 grados. Fíjate que acá no redondeé, porque los grados es una variable continua. Si yo te pido ahora el percentil 50, tendría que darte lo mismo que nos dio a nosotros el cuartil 2, el decil 5 y la mediana. Porque ambas cosas están hablando de lo mismo, del 50% de los datos de esa posición para abajo y de esa posición para arriba. ¿Te acordás cuánto nos había dado el decil 5 o el cuartil 2? Sí, nos había dado... perdón, acá me voy a corregir, porque no habíamos calculado, en los ejemplos anteriores, no habíamos calculado sobre este ejemplo de la temperatura, o sea que es totalmente nuevo. Así que te voy a pedir que sí, que me calcules el percentil 50. Te doy un minuto. Sí, como no, ahí te pongo los datos. Ok, ¿lo tenemos? Porque es fácil, o sea, estamos hablando. Si te estoy pidiendo el percentil 50, lo voy a escribir acá, va a ser igual. Estoy buscando el 50. ¿Sobre cuántos datos? 24 datos. Menos 1, todo dividido 100. Esto da 12,5 o 12,50. O sea que está en la posición 12 y 13. O sea que estaría acá, ¿no? Entre la 12 y 13, acá tendría el percentil 50. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponerlo. Tengo una parte entera, que es 12, y una parte decimal, que es 0,5. Y entonces, como estoy sacando el percentil 50, va a ser de las dos posiciones, la más chica, o sea, la posición 12. La temperatura que corresponde a la posición 12 es 28. Más los decimales, 0,5. Bien, de la posición más chica, una más. La posición 13, que es una más, el valor sería 29 grados de temperatura. Menos la original, 28. Bueno, 29 menos 28 me da 1. 0,5 por 1 me da 0,5. Quiere decir que el valor
del percentil 50 es de 28,50. Vamos a ponerlo. Por lo tanto, ahí ya podemos decir que el 50% de los datos del experimento tienen una temperatura menor o igual a 28,50 grados. O me puedo parar de esa posición para arriba, para el lado derecho, y decir que el 50% de los datos del experimento tienen una temperatura mayor o igual a 28,50 grados. Bien, ahora vamos a tratar de sacar los percentiles, pero de una tabla de datos agrupados. La fórmula es la misma, la voy a poner, con la única diferencia que acá estoy buscando percentil, que cuando sacaba cuartiles, acá era K por N dividido 4, cuando sacaba deciles era K por N dividido 10. Y ahora, como estoy sacando percentiles, es K por N dividido 100. Entonces, pero vamos a borrar esto, así no molesta. Y ahora continúo. Bueno, LI es el límite inferior de la clase o del intervalo donde se encuentra el percentil. K por N dividido 100 es la posición donde está el percentil. F grande es la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde está el percentil. F sub I es la frecuencia absoluta de la clase o del intervalo donde se encuentra el percentil. Y A sub I es la amplitud del intervalo. Entonces, como te enseñé, la mejor manera de poder realizar este tipo de cálculos es armate una tablita y sacate todos los datos hacia afuera. ¿Sí? Entonces, me voy a armar la tablita y saco los datos afuera. Bien, primer paso, tengo que hallar la posición. ¿En qué posición, en qué intervalo se encuentra el percentil 32, por ejemplo? Entonces, voy a usar, otra vez te lo vuelvo a marcar, este pedacito de la fórmula. Entonces voy a decir, K es el percentil 32 que estoy buscando, por 21 dividido 100. Eso me da 6,72. Entonces, otra vez, ¿dónde busco este 6,72? Siempre acordate que lo vas a buscar acá, en la frecuencia acumulada. Entonces, el 6,32, fíjate que acá está el 8, acá el 14, acá ya me pasé, que sí que en el intervalo 4 y 8, ahí está el percentil 32. Entonces, lo busco, ahí está. Eso significa que en el intervalo entre 8 y 4, ahí estoy teniendo el percentil, lo voy a poner, el percentil 32. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a completar la tabla. Fíjate, acá te voy a poner el intervalo. Así te resulta mucho más fácil. Dijimos que el intervalo es entre 4 y 8. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo? El 4. La posición, la sacaste recién, la posición donde está el percentil 32 es 6,72. Bien, ahora, de la frecuencia acumulada vas a buscar una menos, ¿sí? Una menos, que tenemos que ir para arriba, de la posición donde vos tenés el percentil. Una menos sería el 3. Ahora dice,
la frecuencia absoluta donde vos tenés el percentil. Vos dijiste que el percentil estaba en este intervalo, que sí, que la frecuencia absoluta sería el 5. Y la amplitud, esto va de 4 en 4. O sea que lo único que me queda ahora es reemplazar la fórmula. Y esto da 6,976, 6,98. Entonces, vamos a interpretar esto. Si dije que te pedí el percentil 32, estamos hablando del 32%. Entonces, acordate que están las visitas a la biblioteca. El 32% de las visitas a la biblioteca por parte de los 21 cadetes es inferior o es menor a 6,8 veces. Es decir, vamos a escribirlo, 10 veces. O me tengo que parar de esa posición para el lado derecho. Si estoy buscando el percentil 32, o sea, estoy en esa posición, para arriba, para el lado derecho, voy a tener el 68%. Entonces yo voy a decir que el 68% de las visitas a la biblioteca por parte de los 21 cadetes es mayor o es superior a 6, acá me equivoqué, perdón. Nadie me dijo nada. No son 10 veces, sino serían 7 veces. Y acá lo mismo. Sería, es mayor o es superior a 6,98, es decir, a 7 veces. Ok. Ahora te pido el percentil 88. Sí, ahora te pongo los datos, así lo podés sacar. El percentil 88. Te doy un minuto para que lo puedas calcular. Por supuesto que tiene que estar por encima del 32, ¿no? Acordate que primero tenemos que sacar la posición, en qué posición está el percentil 88, así que tendría que hacer 88 por 21 dividido 100, ¿eso cuánto da? Sí, señores, 18,48. Esa es la posición, 18,48. Quiere decir que el percentil 88, acá dice 18, o sea que acá no está, porque es 18,48, que sí que está acá, ¿sí? O sea, está en este intervalo. En este intervalo estaría el percentil 88. ¿Se entiende, no? Entonces, busquemos, fíjate, mira, el límite inferior es 16. La posición ya la habíamos sacado, 18 con... era 18 con 48, perdón. 18 con 48. Bien, de esta postura, ¿sí?, de la frecuencia acumulada, donde vos tenés el percentil, una menos es el 18. La frecuencia absoluta donde vos tenés el percentil 88 sería 3. La amplitud es 4. Así que lo único que quedaría sería reemplazar la fórmula. La fórmula sería el límite inferior, acá te lo pongo el límite, te voy a poner el intervalo que no te lo coloqué. El intervalo dijimos que era entre 16
y 20. O sea, no me puede dar un número que está fuera del intervalo. Entonces, donde dice límite inferior, pone 16 más 18,48 menos 18 dividido 3 por 4. Sí, señores, muy bien. El percentil 88 me da 16,64. Fíjate que vos dijiste que estaba en el intervalo 16-20 y 16-64 está en ese intervalo. Ok, lo voy a poner. Entonces, eso significa que ahora tengo que interpretar qué significa ese 16,64. Dijimos percentil de 88, es decir, que el 88% de las visitas a la biblioteca de 21 cadetes es inferior o es menor a 16,64. Es una variable discreta, es decir, sí, señores, 17 veces. O puedo decir que el 12% restante del lado derecho, si el 12% de las visitas a la biblioteca de 21 cadetes es mayor o es superior a 17 veces. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Es decir, 17 veces. ¿Cómo saco a ver, vamos a continuar. En datos sin agrupar. O sea, tengo la tabla de datos simples tabuladas, ¿sí? La tabla de frecuencia. ¿Se acuerdan que habíamos estado estudiando cuántas personas convivían en cada uno de los hogares de 20 individuos? Y yo quiero sacar el percentil 15 y que me lo interpretes. Fíjate que la fórmula siempre estamos hablando de la misma, con la única diferencia que estamos dividiendo por 100 porque son percentiles. Entonces, primero tengo que determinar la posición que ocupa el percentil 15. El percentil 15, la posición sería, estoy buscando el 15, entonces sería 15 por 20 más 1 dividido 100. Esto me da, acordate, la posición. La posición es 3,15. ¿Dónde lo busco? Acá, siempre lo busco en la frecuencia grande, en la frecuencia acumulada. ¿Dónde tengo el 3,15? El 3,15 está entre el 3 y el 8. Quiere decir que el percentil 15 está entre 2 personas o 3 personas que conviven. Entonces vamos a ponerlo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Como me dio con decimales, tengo que interpolar. Tengo que sacar una parte que es entera, que es el 3, y la parte decimal, que es el 0,15. Entonces, yo digo, una posición, de las posiciones, una más chica, en este caso sería la posición 14, ¿sí? Sería el 2. 2. Más 0,15, que son los decimales, una posición más de la original sería el 3, menos la posición original, el 2. Esto me da 2,15. Quiere decir que ese es el percentil 15. Como es el percentil, es el 15%. Entonces el 15% del número de personas que viven o conviven en los hogares de 20 individuos es inferior
o es menor a 2,15, es decir, 2 personas. O me puedo parar del otro lado y decir que el 85% del número de personas que viven o conviven en los hogares de 20 individuos es mayor o es superior a 2,15, es decir, a 2 personas. Bien, acá no lo dije, que sería otra forma de decirlo y es correcto. En vez de decir el 15% del número de personas, ¿sí? Sería la 15 centésimas parte del número de personas, ¿sí? No lo dije porque sé que tal vez le resulta un poco más difícil hablar de esa manera. Así que aunque me hablen de porcentaje, yo me siento dichosa. Bien, ¿qué pasa si yo te pido el percentil 50? Acá sí nos tiene que coincidir con el percentil, con la mediana, con el decil 5, con el cuartil 2. No sé si se acuerdan cuánto nos había dado el percentil, perdón, el cuartil 2. Nos había dado 10,5. No, esa era la posición, claro. Nos había dado, si no mal recuerdo, 3,50. Entonces, calculemos ahora el percentil 50. Nos tiene que dar igual. Es más, igual que la mediana cuando la calculamos de este mismo ejercicio. A ver, se los pongo para que ustedes lo puedan calcular. O sea, lo que estoy buscando es el percentil 50. A ver qué me sacan. Claro, la posición sería 10,50. Es correcto. 10,50, fíjate, está entre el 8 y el 16. O sea, acá. Eso significa que el percentil 50 va a ser entre 3 y 4 personas. Mayor de 3 y menor de 4. ¿Cómo lo sacábamos? Bien, como nos dio 10,50, tengo una parte entera que es 10, una parte decimal que es 0,5. Sí, correcto. Entonces el percentil 50 me da 3,50. Lo voy a poner. Entonces, el 50% del número de personas que viven o conviven en el hogar de 20 individuos es inferior o es menor a 3,50, es decir, 4 personas. O me paro del otro lado, que es lo mismo, pues me quedaría el 50% por debajo y el 50% por encima. Entonces, el 50% del número de personas que viven en los hogares de 20 individuos es mayor o es superior a 3,50, es decir, a 4 personas. Bien, así podríamos seguir, pedirte el percentil 80, que yo te lo voy a dejar para que vos lo calcules. Y voy a continuar con algo que puede llegar a ser sumamente interesante. Yo la llamé chapa, ¿sí? Pero que lo continúo porque acá puse que calculaban el percentil 80, pero ya creo que quedó claro cómo es el cálculo, ¿no? Entonces voy con la chapa. Esta chapa te puede ayudar a entender más a los percentiles. Mira, te doy un ejemplo. Tengo las calificaciones de 200 cadetes en matemática. Y las notas que sacaron estos cadetes fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjate que a plazo hubo 10, porque 10 cadetes sacaron 3. 20 cadetes sacaron 4, 10 cadetes sacaron 5.
y me voy al final. 10 cadetes sacaron 10 de nota. Entonces fíjate, mira, acá tengo la tabla de frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa porcentual y la relativa acumulada porcentual. Entonces fíjate, cuando yo hablo de porcentaje acumulado, estoy hablando de percentiles, ¿sí? O sea, esta columnita que veníamos calculando nosotros como porcentaje relativo acumulado, estoy hablando de percentiles. Entonces, en este caso, el valor, la nota 6, ¿sí? El valor de 6. Acá está, el valor de 6. ¿Qué percentiles? Claro, mirá, es el percentil 45. ¿Se entiende? Te doy otra. El percentil 80. ¿Qué valor o qué nota le correspondería? Y fíjate, acá tengo el 80 corresponde a nota 8. Dos tipos de preguntas te puedo realizar con esta chapa. Te puedo preguntar qué puntuación le corresponde al tal percentil, o sea, qué nota, qué nota, pero vamos a borrar porque hay muchísimas cosas y marea. Ahí está. Voy a agarrar otro color negro para que sea más fácil. Te puedo pedir la puntuación que le corresponde al percentil, o te puedo pedir el percentil que le corresponde al valor X. ¿Cómo lo resolvemos? A que no asustarse, gente, a la fórmula, porque son fórmulas de referencia. O sea, te van a dar la posición que le corresponde a esa referencia. Digo porque ahora la muestro y dice, profe. Voy con un ejemplo de donde te voy a pedir ahora el valor que le corresponde al percentil tal. Entonces, te voy a poner otra vez los cuadritos. Entonces, fíjate que de esta tabla de frecuencia, cuando estoy hablando de percentiles, lo que me interesa sería esto, que sería X, X sub I, y esta que sería la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, porcentual, ¿no? Ahí te lo puse. Entonces, ¿qué valor le corresponde al percentil 30? Fíjate que fui tramposa porque dentro de los porcentajes que te dije acá, que estos eran los percentiles, no está el 30. Entonces voy a tener que calcular interpolándolo. Como acá se hace un poquito más complicado la interpolación, ¿sí? Te lo puse en una fórmula para que no te marees. Esa es la fórmula. Entonces, mira, acá te pongo la referencia de qué significa cada cosa. XIP, esto que está acá, XIP, es la puntuación que se busca en base al percentil pedido. Yo te pedí el percentil 30, que sí que me estás tratando de averiguar cuál es la nota. Acordate que esto es X sub I. ¿Cuál es la nota de ese percentil? Espere que voy a borrar así. Después dice PEXI. PE es percentil. Es el percentil que se pide. El percentil que se pide es el 30. Menos el percentil
que se pide, pero uno inferior, por X, o sea, el puntaje 1 superior, menos el puntaje 1 inferior, dividido el percentil superior menos el percentil inferior. Y a eso le tengo que sumar la puntuación, ¿sí?, inferior. Entonces, para ese chino básico, ¿qué te dije? Cuando te estoy dando fórmulas así, hacete una tablita y saca los datos afuera. Entonces, ahí me puse la tablita, fíjate. X y P dijimos que era la puntuación que se busca en base al percentil pedido. Obviamente, ¿sí?, que justamente esa es la incógnita, es el que no sé. Bien. Después dice, el percentil que estás buscando, el percentil que yo estoy buscando, pero quiero agarrar el lápiz, es el 30. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Y 30. Ahí está. Después dice, el percentil que vos estás buscando, pero una posición inferior. Entonces, ahí fíjate, una posición inferior, en la tabla me tengo que ir yo, acá, me tengo que ir acá, a F grande, ¿sí? Si yo estoy buscando el percentil 30, acordate, el 30 estaría acá, estamos de acuerdo, ¿no? Estaría entre el 5, la nota 5 y 6. O sea, en la frecuencia acumulada sería entre 20 y 45. Entonces, 1 menos sería el 20. 1 más y sería el 45. Ahora, vamos con las puntuaciones. Vos dijiste que estaba entre la nota 5 y la nota 6. O sea, una más chica sería el 5. Una más grande sería el 6. ¿Y ahora qué faltaría? Solamente reemplazar la fórmula. Entonces, donde dice percentil que estoy buscando, esta sería la incógnita. Voy a poner el 30 menos 20 por 6 menos 5 dividido 45 menos 20 más 5. O sea que la puntuación, y esto, acordate, como es nota, es una variable continua. O sea, el percentil 30 le corresponde la nota 5,4. 5,4 sería el percentil 30. Ahora, yo no quiero el valor que le corresponde al percentil 30. Ahora te voy a pedir al revés, te voy a pedir qué percentil le corresponde a un valor, a una nota. Por ejemplo, quiero saber cuál es el percentil que le corresponde al valor o a la nota de 7,50. La fórmula que tendrías que anotarte en ese machete oficial sería esta. Y las referencias son las mismas, con la única diferencia que acá mi incógnita sería el percentil que estoy buscando. El percentil que estoy buscando que le corresponde a esta nota, 7,50. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ponerte la tablita. Me pongo la tablita. Fíjate, acá era del percentil, me voy a la nota, me voy al valor de X sub I. Y en este caso, de la nota X sub I, que sería 7,5, este sería X sub I, ¿no? Quiero saber cuál es el percentil, si voy al camino inverso. Entonces, X sub I, ¿quién es? Y en la nota que estoy buscando, 7,50. Vamos a ponerla. O sea que ahí sería 7,50. Ahora fíjate,
7,50 estaría acá, entre el 7 y el 8. Entonces, ¿cuál sería el percentil inferior? El 60. Y el superior, el 80. ¿Cuál sería la nota inferior? El 7. Y la nota superior, el 8. Vamos a ponerlo. ¿Y ahora qué quedaría? Reemplazar la fórmula. Y esto me da 70. Fíjate que vos dijiste que estaba entre 60 y 80. O sea que el percentil que le corresponde a una nota de 7,50 era mayor al 60, pero menor del 80. ¿Sí? Te está dando 70. Que significa que el 70% de los cadetes han obtenido 7,50 o menos, y el 30% de los cadetes han obtenido más de 7,50, o la nota ha sido superior a 7,50. ¿Se entendió? Bien, te dejo un desafío. Necesito que me obtengas el valor correspondiente al percentil 70 y al revés ahora, que el percentil, ¿qué percentil le corresponde a una nota de 9,50? ¿Te gustó? Me parece que con este puntito, con esta chapa que te estoy dando, te abro más la mente para darte cuenta qué significan los percentiles. Fíjate, no sé, creo que ya con esto estaríamos ya terminando, así que te doy el resultado, pero te invito a que lo calcules vos solito, ¿sí? ¿Qué valor le corresponde al percentil 70 y qué percentil le corresponde al valor de 9,5? Los resultados serían: el valor que le corresponde al percentil 70 es 9,5. Una nota de 9,5 puntos. Y, perdón, la alarma que está sonando. Y el percentil que le corresponde al valor o a la nota de 9,5 es del 97,5. Ese sería el percentil. Bueno, señores, con esto hemos terminado todo lo que son medidas de posición. En la próxima, lo que nos quedaría es ver medidas de variación, ¿sí? Y medidas de forma. Ahora, solo lo que quedaría sería estudiar y resolver todos los ejercicios de la tarea 3. Nos estamos viendo, Dios mediante, en el próximo video.